Ahí estamos. ¡Ay, por fin! No te estoy viendo todavía, pero bueno. ¿Vos ves la pantalla dividida? Sí, te veo ¿Pero perfecto. te ves vos también? Te veo a vos y como que te hiciste zoom, como que te acercaste ahora. Yo Pero te veo. también. No, pero yo no te veo a vos. Yo sí los veo, Por ahí. dice. Bueno, entonces es el internet nomás. Porque si Bien, nos ven a los no, dos, ya nos pasó perfecto. esto. Bien, Bueno, gracias, Silvi, por estar ahí, haciendo el aguante, gracias. sí, tuvo que salir yo también entrar de nuevo. Bueno, hago la presentación mientras esperamos a ver si se conecta alguien más. ¿Te Bien, parece? dale, Dale. dale. Bueno, la verdad que estoy muy feliz, este espacio que de a poco se va construyendo y sobre todo para visibilizar el trabajo social, los distintos campos en los que estamos y las intervenciones que hacemos, un poco para que conozca la gente, pero por lo general se conectan más trabajadores sociales y está bueno porque seguimos aprendiendo juntos. Así que en esta ocasión me parecía importante mencionar, como estuvimos hablando de salud mental en octubre, buscar un colega que esté dentro de la temática y por cosas del destino nos encontramos con Nahuel Sepúlveda, que es licenciado en Trabajo Social, tiene un posgrado en Terapia Sistémica Familiar y es técnico e intérprete en lengua de señas argentina-español. Así que muy feliz, primero porque tenemos muchas dudas con respecto al trabajo social clínico. Por ahí todo esto nuevo en las carreras nosotros no lo vemos, tenemos que seguir especializándonos. Entonces me gusta esto que vos nos puedas compartir tu saber. Y lo otro, bueno, esto que hablamos también de que sos intérprete en lengua de señas, que a mí me encanta, que si bien no sé mucho, pero es algo que me atrae, así que bueno, muy feliz de que hayas aceptado, de que compartas, de que tengas la predisposición desde el primer momento, y a pesar de que estamos tan lejos en distancia, la virtualidad nos permite estar cerca y que otros colegas vayan aprendiendo igual que yo, igual que todos los que tengan ganas, así que bueno, si quieres presentarte, decir algo más. Bueno, muchas gracias, Nancy, gracias por el espacio, gracias por la posibilidad de, no de enseñar, como decía hoy, pero sí de compartir lo que sé en cuanto a este tema y lo que he investigado. Así que, bueno, gracias por la posibilidad, gracias a los colegas que están también conectados, los que están, van a ver este vivo que va a quedar grabado. Así que gracias por acercarse, por querer saber un poco más. Simplemente voy a compartir lo que fue una indagación que hice, así que para socializarlas con ustedes y bueno, comentarles también cómo, de qué modo yo lo llevo adelante. Esa es la idea de este espacio, ¿no? Claro. Bueno, y contanos un poquito cómo arrancó esto, cómo empezaste vos a incursionar más en lo que es el trabajo social clínico. Bien, mira, yo me egresé en la Universidad Nacional del Comahue, de acá de Neuquén, como licenciado en Trabajo Social. Yo, anterior a eso, yo tengo mi otro oficio, soy intérprete de lengua de señas, hace ya 14 años que trabajo con la comunidad sorda, nosotros hablamos de comunidad sorda, de pueblo sordo, trabajo con ellos y yo dije, bueno, voy a terminar trabajo social y, bueno, como un título más, yo total ya tengo mi oficio como intérprete, entonces no me veía trabajando como trabajador social. Nosotros en nuestra formación tenemos, creo que es una de las únicas del país que tiene esta formación entiendo que en sistémica se hace prácticas en familia, ¿no? Desde el modelo sistémico, ¿no? Es un plan que es viejo, pero que es un plan que para mí sigue siendo muy de vanguardia, ¿no? Sí. Tenemos prácticas en grupo, en comunidad y con familia. Que hoy entiendo eso es terapia familiar, sistémica, básicamente, pero no se lo mencionaba como tal, siendo que mis profesoras, terapeutas familiares, formadas en terapia familiar, trabajadoras sociales, no recuerdo que mencionaran como tal lo que nos estaban enseñando. Entonces, cuando yo me estoy egresando, le dije a una de mis profesoras, le digo, mirá, yo quiero seguir por esta línea, a mí me interesa mucho esto de
lo terapéutico, del trabajo con familias, le digo, no le sé si le dije terapéutico, le digo, de todo esto. Bueno, entonces me recomienda averiguar en la Escuela Sistémica Argentina, me recomienda un autor, Jonathan Regalado, que es de España, que es trabajador social clínico. Nada, empecé a indagar un poco de eso y me metí en un mundo que era totalmente desconocido, y cuando yo dije, lo empecé a conocer de qué se trataba esto, dije, quiero hacer quiero ser trabajador social haciendo esto, ¿no? Ejerciendo la clínica desde el trabajo social. Entonces empecé a tomar cursos. Habían muchos cursos que eran afines a trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, como que eran para todos y eran abiertos afines a trabajadores sociales, ¿no? Pero no había nada específico para trabajadores sociales. Y encuentro en la Escuela Sistémica Argentina que abre una diplomatura en socioterapia familiar sistémica, pero era exclusiva para trabajadores sociales. Y quienes dictan esa diplomatura son trabajadoras sociales, terapeutas. Entonces yo me llamó la atención y me metí en la primer corte de esa diplomatura. Y bueno, y ahí fue cuando empecé a indagar, y empecé a participar de otros espacios de formación del Colegio Profesional de Buenos Aires, donde se hablaba de lo terapéutico y el trabajo social. Y entonces empecé a escuchar definiciones de qué era lo terapéutico desde el trabajo social. Muchas de ellas no coincidían entre una y la otra. Muchas de ellas, definiciones, no se retomaban. Hay quienes decían, esto empezó en tal año y con tal persona, pero otras personas desconocían esa historia. Otras terapeutas del trabajo social se presentaban como que iniciaron ese movimiento. Entonces yo me empecé a hacer preguntas ya con tanto vacío, digo, ¿cuándo empezó esto acá? En realidad en nuestro país. ¿Cuándo es que se empieza a ejercer el trabajo social terapéutico en Argentina? Me empecé a hacer esas preguntas, me empecé a preguntar si realmente el trabajo social clínico existía en nuestro país, porque lo que yo escucho siempre es que esto es una moda, que esto es algo de ahora, que esto es algo de otros países, ¿no? Y cosa que voy a cuestionar después, ¿no? Porque nosotros somos una de esas profesiones que cuestiona eso, pero digo, imagínate que hubiese sido del mundo si dijeran no vamos a usar el bypass porque lo creó un argentino, ¿no? O no vamos a hacer psicoanálisis porque Freud no es latino, ¿no? Como que esos cuestionamientos, como que lo escucho mucho en trabajo social, como que si son saberes de otros lugares, como que no. Entonces, y esas son cosas que empecé a escuchar, esto no es de acá, esto es una moda, esto es nuevo, no hay argentinos que hablen de eso, y otra cosa muy fuerte eso es quitarle el trabajo a los psicólogos, van a tener problemas con los psicólogos, ¿no? Bien, cosas que me empezaron a llamar la atención. Entonces, empecé a buscar, empecé a una búsqueda, y empecé a recopilar datos, bibliografía de autores y de autoras argentinas, no es el tema de hoy, pero el que encontré, que hablan del trabajo social clínico. Libros argentinos, de editoriales argentinas, por autores argentinos. Y encontré gente que no era citada por nadie, y las encontré, son como perlas, esas joyas que uno va encontrando. Y otra cosa es que yo todo eso, para quien le interese, todo eso, yo lo publiqué en un artículo, que acá yo lo imprimí. El artículo se llama Trabajo Social Clínico en Argentina, historias alternativas, legados para la construcción de la especialidad. Entonces, esto lo pueden descargar por internet, digamos, esta es una revista virtual, online, es una revista que es la única revista de trabajo social clínico en Latinoamérica. En el mundo hay 5 revistas de trabajo social clínico, y de habla hispana hay solamente una. Esa revista fue la que publicó este artículo, que es el primero que habla de trabajo social clínico en Argentina. Y ahí, en ese artículo, a quien le interese lo puede leer y yo ahí llamo historias alternativas a todas estas publicaciones y a todo el trabajo de tanta gente que durante años hizo, que hablan de trabajo social clínico. ¿Vamos bien hasta ahí, Nancy? Sí, sí. Ese material te pueden escribir para que vos se lo pases, digamos, a cualquiera que le interese. Sí,
sí, de hecho está online, yo les comparto el link y los pueden descargar. Y en ese material, digamos, son 70 páginas, 70 y algo de páginas. Lo que yo hago es, primero, dar muchas definiciones, que ahora voy a leer alguna, de lo que es el trabajo social clínico, ¿está bien? Y después hago un recorrido de la profesionalización en Argentina y después empiezo a nombrar cuáles son esas historias alternativas, le llamo yo. Los trabajadores sociales crearon lo que se conoce como prácticas narrativas, son terapias narrativas, que uno de sus principios es que somos multihistoriados. Y yo dije, mirá, también el trabajo social tiene muchas historias, y siempre conocemos una. Yo fui a rescatar esas otras historias alternativas del trabajo social y las pongo a escena para que sean valoradas, reivindicadas, y para que el mundo sepa que en Argentina el trabajo social clínico está presente desde sus comienzos y que no ha parado hasta hoy a pesar de la reconceptualización. Otro tema más a tocar. Voy simplemente a decir alguna definición de trabajo social clínico, y para esto voy a retomar a la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social. ¿Por qué no te nombro definiciones de algún autor? Como dice mi colega Regalado, antes que decir la definición de algún autor, a ver, ahí está, antes que decir la definición de algún autor, es mejor decir cuáles son las definiciones que tienen las instituciones internacionales que digamos que respaldan la profesión. Sí. Entonces, la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social dice, el trabajo social clínico es un área especializada de práctica dentro del trabajo social. Se practica principalmente a nivel individual, con parejas y familias. Puede extenderse a grupos tales como los grupos terapéuticos y colectivos desde el mesonivel. Los trabajadores sociales clínicos realizan diagnósticos y evaluaciones, brindan intervención orientadas terapéuticamente o sociopedagógicas. En esencia, su intervención clínica está dirigida a los problemas de salud mental, emocionales y de comportamiento, incluidos aquellos relacionados con el alcohol y otras drogas, familias que experimentan crisis y problemas de relaciones e intervenir en aspectos del medio ambiente, incluyendo los sistemas que afectan la vida de las personas a las que sirven. Hay otras definiciones que van a encontrarlas en el artículo, pero quiero mencionar también la de la OMS, hay definiciones, digamos, la Organización Mundial de la Salud, pero otra que quiero mencionar es la de la Federación Internacional de Trabajo Social, la FIT, a la cual Argentina adhiere. Y allí encontramos la definición global de trabajo social y dice, la práctica del trabajo social abarca una variedad de actividades que incluyen diversas formas de terapia y consejería, trabajo en grupo y trabajo comunitario, formulación de análisis de políticas e intervención políticas y de promoción. O sea, que quien diga que el trabajo social no es terapéutico, bueno, es una mera opinión personal, no es lo que dicen las instituciones que respaldan nuestra profesión, incluso aquellas a las que Argentina adhiere. Entonces, lo terapéutico en trabajo social es un rasgo distintivo, es algo que está presente en el trabajo social desde que el trabajo social se creó, digamos, ¿no? Entonces, acá vienen, digamos, las controversias, porque hay gente que dice, asocia terapia con ciertas profesiones, sí, ¿no es cierto? O como que muchas veces solemos abstraer lo que nosotros, con lo que trabajamos. A mí siempre se me dijo en la carrera que trabajamos con la cuestión social, con las secuelas de la cuestión social, del capitalismo, con la política pública, que esto, pero nunca me mencionaron claramente que trabajamos con personas que tienen encarnada las secuelas de la cuestión social. O sea, nosotros, nuestro objeto de estudio, si vos le preguntás a alguien, va a decir, vos como que va a titubear y como que parece que cualquiera puede ser nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de intervención. Y nuestro objeto de intervención son las personas. El trabajo social trabaja con personas que están padeciendo muchas veces, con personas que sufren lo que pasa en el contexto, lo que les acontece, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo social clínico concibe a la persona en su ambiente, ¿sí? No es
muchas veces desde la psicología, obviamente se psicologiza las situaciones, las cuestiones, y no se tiene en cuenta el ambiente, el contexto, y como trabajadores sociales muchas veces caemos en el error de sociologizar los problemas sociales. Entonces ponemos los problemas económicos, políticos por encima de lo que subjetivamente le está pasando a esa persona. Entonces, como no somos psicólogos, listo, no psicologizamos nada, pero sociologizamos todo. Entonces, lo que el trabajo social clínico hace es abordar en esa intersección entre el caso y la causa, diría Regalado, ¿no? Nosotros estamos entre esa intersección de lo psicológico y lo sociológico. Ahí trabajamos como trabajadores sociales. Terapia es una palabra muy amplia. La terapia es el modo que hay de curar, y no se entienda curar, por favor, como solamente algo médico, ¿sí? Lo clínico es la mirada es lo clínico. Cuando yo hice un curso hace un tiempo, yo trabajo en educación, entonces hice un curso, iba a hacer un curso en la Universidad de Rosario sobre educación y demás. Y cuando me mandan el programa, uno de los ejes del programa, estamos hablando de educación especial, inclusiva y todo eso, uno de los ejes era la clínica del aula, ¿no? Entonces, lo clínico, de hecho, ya Natalio Kirchnerman en el 1960, en su libro Servicio Social y de Grupo, él hablaba que hasta un maestro puede hacer terapia porque si su intervención requería de un cambio, eso iba a ser terapéutico, ¿sí? Entonces, lo terapéutico es eso, lo clínico es el modo que yo tengo de ver. Si yo estoy formado en sistémica, voy a tener una mirada sistémica de ver, y lo terapéutico va a ser lo que yo haga para modificar eso que estoy viendo desde mi lugar. Entonces, hay ciertas profesiones que, bueno, se han endosado ciertas palabras, ciertas categorías, cuando en realidad no les son exclusivas, ¿sí? Un dato que yo te quería dar, acá lo estoy buscando, que tiene que ver con la profesionalización, digamos, con lo terapéutico y el trabajo social. Investigando, me encontré con un texto, con una investigación que habla de cómo se profesionalizó la psicología, ¿no es cierto? El trabajo social en Argentina se profesionaliza en la década del 30, ¿sí? Más específicamente en la Escuela de Museo Social en el 1933. En 1930 ya funcionaban la Escuela de Higiene Social, bueno. Pero ya en 1930 ya se profesionaliza el trabajo social. Los psicólogos en Argentina recién se egresan en el año 1962. En el año 1962 es la primera vez que Argentina egresa a psicólogos de una carrera de psicología, ¿sí? Esa carrera de psicología se abre en el 1957, pero los primeros egresados son del 62. O sea que hay 30 años de diferencia tenemos 30 años más de antigüedad los trabajadores sociales que la psicología, ¿está bien? Por favor, esto no es una guerra de psicólogos con trabajadores, esto no es, pero sí, no es menor aclaraciones, por supuesto, porque no es menor el dato de que vivimos en el país con la mayor cantidad de psicólogos en el mundo. Y esto lo dice la OMS en un reporte de la OMS de 2005-2017. Somos el país con mayor psicólogos per cápita. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que nosotros psicologizamos todo, absolutamente todo. Ahora vuelvo a esto de las fechas, pero nosotros psicologizamos todo. Yo donde trabajo, en la Universidad de Comahue, en la Secretaría de Bienestar, soy el secretario de Bienestar, y muchas veces vienen profesores y me dicen, mirá, vos sabés que observé esto en un alumno, en un estudiante, pero como yo no soy psicólogo, viste, no sé. Y por ahí lo que me dicen es acertado lo que me dicen, y digo, y no hace falta ser psicólogo. La vez pasada, el año pasado, iba a dar una charla, estaba generando un encuentro para hablar de suicidio por el día de la lucha contra el suicidio, ¿no? Del 10 de septiembre, y alguien me dice, pero tiene que venir un psicólogo a hablar de eso. Y yo lo que le respondí, a ver, que una persona quiera quitarse la vida no es por una razón meramente intrapsíquica. Esa persona vive en un contexto, en un ambiente, ¿está bien? Entonces, para nada estamos en contra de los psicólogos ni de la profesión de la psicología. Lo que sí estamos en contra y cuestiono es la representación social que hay de ellos. Porque en Argentina decir, esto lo dijo un psicólogo, es como que es palabra autorizada.
en los medios en los que yo me muevo, siempre escucho decir, no sé, alguien que dice la importancia que es de abrazarse, no sé, y dicen, pero los psicólogos lo dicen. O el otro día escuchaba a alguien que decía que cuando un niño quedaba huérfano, bueno, cómo sufría, qué sé yo, y esto lo dicen los psicólogos. Es como que, y a veces escucho a gente caminar en la calle, decir, a mí la psicóloga me dijo tal cosa, ¿no? Como una cosa tan de tutela, y para mí no tan liberadora de las personas, pero, a ver, los psicólogos sirven, son funcionales, o sea, pertenecen al sistema de salud, por favor, hay que hacer psicoterapia, háganlo. Lo que yo cuestiono es la representación social que hay de ellos, y que se endosan cosas que no le pertenecen. Vuelvo a la línea del tiempo. 1930, sí. Carrera de trabajo social. Sí. 1962, recién primeros egresados de psicología. ¿Está bien? Sí. ¿Cuál es el dato? Bueno, el dato es que se hizo una investigación donde se coloca como, yo lo leí en un artículo de una persona que escribía sobre, esto está en el artículo que escribí, ¿sí? Sobre cómo fue la profesionalización de la psicología. Era un psicólogo el que escribe. Y él dice lo siguiente, los psicólogos, esta primer carrera de psicología que se abre en 1957, y se egresan en el 62, dice, esta carrera tiene como antecedente una carrera que se dictaba en el Museo Social en el año 1928-1930. Esa carrera se llamaba Consejería y Orientación Profesional. ¿Está bien? La carrera de Consejería y Orientación Profesional dictada en la Universidad del Museo Social en 1928-1930 es la que se toma como antecedente de la carrera de Psicología que surgió después a fines de los 50, principios de los 60. Bien, dicho esto, casualmente en el Museo Social estaba la carrera de Trabajo Social. Casualmente... Aunque no nos menciona. Aunque no nos menciona. Sí. Casualmente, entre las materias que tenían para hacer los trabajadores sociales de la década del 30, ¿sabés cuáles eran? Eran las materias de consejería y orientación profesional. Justamente, o sea, los trabajadores sociales, 30 años antes, ya nos veníamos formando en lo que fue después la formación oficial de los psicólogos. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, lo terapéutico está presente en nosotros aún con antelación. Y esto no es una guerra de lo psi contra lo social, sino digo, a ver, colegas, no digamos que esto no nos pertenece, no digamos que esto no es de nuestra incumbencia, no nos creamos que nos digan, vos no podés encerrarte solo en una oficina con una persona para hablar, para hacer, y encima nosotros nos cuidamos, porque en vez de decir tratamiento decimos seguimiento de caso, en vez de decir terapia decimos, no, socioeducación, y todas estas palabras que responden a la cuestión para no ofender a nadie, para no tener problemas, para que nadie se ofenda, ¿no? Pero voy a decir algo que puede parecer irónico, pero para que nos demos cuenta. Yo muchas veces, a ver, ahí estamos bien, ¿no? Estamos bien porque como que te congelaste. Bien. No, yo te escucho bien. Perfecto. Muchas veces, yo que trabajo en educación, escucho a gente que dice, yo hago socioeducación, ¿no? Enseño habilidades sociales, ¿no? Y cuando vos ves quiénes son las que enseñan habilidades sociales, por lo general es un equipo, una dupla de psicóloga y psicopedagoga. Estoy hablando de los ámbitos que yo conozco. Sí. Entonces, nosotros enseñamos habilidades sociales. Entonces yo me pregunto, ¿cómo enseñan habilidades sociales si no hay un trabajador social metido ahí? Sí. ¿No sería mejor que enseñan habilidades psicopedagógicas, ya que sos psicóloga y la otra es psicopedagoga? ¿Por qué habilidades sociales? Y mientras yo digo esto, quizás muchos que están escuchando dicen que no tiene nada que ver, si lo social no es solo los trabajadores sociales, ¿no? Muchos dirán eso, sí. Que si puede, la psicóloga y la psicopedagoga pueden enseñar habilidades sociales, ¿no? Y dale, sí, acuerdo con vos. Ahora, vamos a cambiar el panorama. Yo, trabajador social, pongo que ofrezco mis servicios para el bienestar psicológico de las personas. Ahí voy a
tener al colegio profesional denunciándome por poner leyendas, o voy a tener a colegas diciéndome, ¿cómo va a poner esas cosas de psicología, qué sé yo? Cuando en realidad todos tenemos una psiquis y todos tenemos psicología, digamos, está bien, y todo, y yo como trabajador social, mi quehacer va a repercutir en un bienestar psicológico de la persona, eso es obvio, pero digo, ni siquiera me lo permito pensar porque ya sé que va a estar mal. Ahora, otros ni se lo cuestionan, decir social y qué sé yo. ¿Y qué quiero decir con esto? Obvio que no nos vamos a apropiar de lo social, pero lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, que nosotros no cuestionemos eso y que pensemos que está bien y que sin embargo pensamos que está mal cuando nosotros hablamos de lo psicológico, es porque evidentemente hemos internalizado una opresión, evidentemente. Entonces, lo que yo trato en el artículo es de decir, a ver, esto existió siempre. La primera trabajadora social clínica, y lo digo con todas las letras, que yo rastreé y que la conocí y que ahora van a saber más cosas de ella, es Eva Giberti. No sé si te suena ese nombre. No. Eva Giberti es una trabajadora social, señoras y señores. Eva Giberti, con sus años, se formó en psicología y en psicoanálisis, ¿está bien? Y hoy Eva Giberti es reconocida y citada como psicóloga, psicoanalista, todo eso. Es más, hasta hay editoriales que cuando la mencionan no dicen que es trabajadora social. Hay editoriales que ponen que es psicóloga y psicoanalista, pero es trabajadora social. Y Eva Giberti hizo mucho por el trabajo social. De hecho, tengo un libro de Editorial Humanitas que está de trabajo social, prologado por Eva Giberti. Y Eva Giberti escribió estos libros. Yo tengo acá una edición con tapa de madera, ¿está bien? Estos libros son 4 tomos. Tomo 1, tomo 2 y el último tomo, ¿está bien? Estos libros se llaman Escuelas para Padres. Eva Giberti, en la década del 50, siendo trabajadora social, empezó a hablar en la tele de aquellos años sobre psicoanálisis. Hablaba del complejo de Edipo, hablaba de qué era ser un niño. Después empezó a escribir, ellos lo va a estar en el artículo, léanlo, después empezó a escribir en el diario La Razón, que publicaba 500.000 ejemplares por día. Para hacer la historia corta, Eva Giberti en la década del 50 ejercía la práctica privada del trabajo social, dando consejería y orientación a padres en su casa, daba conferencias. Eva Giberti escribió esos libros, esos 3 tomos. Estos tomos lo escribió una asistente social, voy a decir, y no trabajadora social, porque después fue trabajadora social. Una asistente social en la década del 50. Estos tomos son es la traducción de los artículos que ella escribía en el diario. A Eva Giberti tuve el honor de entrevistarla hace unos días atrás, tiene 95 años. Eso estuve buscando, esto también, que vos tenés un canal en YouTube donde hablas de trabajo social clínico y ahí pudiste entrevistarla a Eva Giberti. Sí, ahí que la vi en tu canal. Y esa entrevista se está transcribiendo, de hecho, la tiene Eva Giberti en este momento la entrevista porque le dije si querés ampliar algo, y ahí van a escuchar cómo ella ejercía la clínica del trabajo social desde 1950 en Argentina. Para otras personas, hay mucho para hablar, pero quiero mencionar esto, así ya vamos a lo actual. Para muchas personas que me dicen lo clínico es nuevo, señoras y señores, Mary Richmond, 1911, hablaba del trabajo social clínico. En 1911. ¿Por qué me dicen que esto es nuevo? Mary Richmond lo hablaba en 1911. Sí. Y eso está publicado en el artículo del libro también. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no conocemos a nuestros pioneros y nuestras pioneras, mejor dicho, pioneras del trabajo social. Natalio Kirchnerman, cuando se hizo la traducción al español del libro Caso Social, Natalio Kirchnerman prologó el libro de Mary Richmond en el español. Y en el prólogo, Natalio Kirchnerman dice, no nos extraña que un psicólogo conozca a Freud. Obviamente, yo creo que si vos vas, ponele, a la carrera de psicología y agarrás a un estudiante de primer año y le preguntás quién era Freud, te vas a saber decir, capaz que no sabe su obra, no se la leyó, pero te vas a saber decir quién era Freud por lo menos.
no te va a decir quién es ese. Un estudiante de primer, segundo, quinto año, un psicólogo, si no saben, ponerle que un psicólogo te diga, che, ¿quién era Freud? Yo voy a dudar si estudió psicología. Que un sociólogo no sepa quién es Max Weber. Un sociólogo, digo, no estudió sociología. ¿Está bien? Ahora, yo me egresé sin conocer la obra de las pioneras. Vergonzosamente decir que leí el caso social después de egresado. Entonces, no conocemos a Mary Richmond, Jean Adam, Helen Bosken, Julia Clifford, Margaret Bullon, Mary Fowler, Josephine Lowen, Charlotte Towlet, todas pioneras del trabajo social. Digo, ¿y ellas de qué hablaban? Pues bueno, de esto, de la práctica centrada en la persona. Entonces, ¿cómo las vamos a desconocer? Ahora, no quiere decir que un psicólogo hoy acuerde 100% con Freud. No quiere decir que nosotros hoy vamos a acordar 100% con las pioneras. Seguramente las vamos a recrear y las vamos a hacer conversar con otras, con teorías actuales, pero digo, no podemos desconocer esto. La base. Ya Mary Richmond lo habló. La base, ya Mary Richmond hablaba en 1911 de trabajo social clínico y hoy todos con que, esto es nuevo. No, las pioneras ya lo hablaban. Sí. Entonces desconocemos a nuestras pioneras. ¿Y por qué hoy le llamamos como clínico? Bueno, cuando lean el artículo se van a dar cuenta de los libros que hay de autoría argentina y de edición argentina que mencionan lo clínico, y lo voy a decir así, en el siglo pasado, porque ya en el 1990 los libros de Editorial Espacio de Mónica Chadi hablaban de trabajo social clínico. Lo terapéutico se ejerce. Mira, en esta investigación descubrí que la primera revista que existió en Argentina de trabajo social era la revista que se llamaba Hoy Servicio Social. Hoy Servicio Social, de la editorial ECRO. Esa revista se publicó durante la década del 60 hasta el 70, fue la primera revista de trabajo social, y en esa revista se registra todo el proceso de reconceptualización por el que pasó nuestra profesión. Y vos sabés de que son 34 números, desde el número 1 al número 34, absolutamente en todas las revistas, la primera revista que existió en el país, hablan, ¿sabés de qué? Del trabajo social terapéutico. Estas revistas están online. Si hay alguien que está escuchando, búsquenla. Se llama Hoy en Servicio Social, editorial ECRO. Van a buscar los artículos que hay publicados en el volumen 1, 2, 3, todos hablan de trabajo social terapéutico. Es impresionante. Entonces, no podemos negar la existencia del trabajo social clínico en Argentina. El trabajo social clínico tiene muchísimas funciones, colegas, muchas funciones. Entre ellas se encuentra lo terapéutico, ¿está bien? Es como hoy estamos hablando de esta particularmente, pero la defensa de caso, hay muchas más, pero digo, hoy hablando de lo terapéutico, le es propio también al trabajo social, no exclusivo, pero le es propio. ¿Y por qué empezar a mencionarlo como tal? Si bien esto no es nuevo, es una profesión que se creó en los Estados Unidos en 1960, cuando justamente los psicólogos en Estados Unidos demandaban a los trabajadores sociales, y los trabajadores sociales ganaron esta jugada legal, la ganaron, y ahí se profesionaliza el trabajo social clínico, digo. Pero no es que esto no existía. Por ejemplo, hoy hablamos de trabajo social forense, ¿no es cierto? ¿Sabés cuándo se crea en Argentina el trabajo social forense? 2010. En 2010, me corrijo, se crea en Argentina la especialidad llamada trabajo social forense. Se crea en mi universidad, Universidad Nacional del Comahue, en el año 2010, se crea por primera vez en Argentina esa especialidad, trabajo social forense. Ahora, yo me pregunto, ¿qué? ¿Antes del 2010 no existían los trabajadores sociales en justicia? Y sí. Antes del 2010, la gente no hablaba de trabajo social forense, no hablaba de lo sociojudicial antes del 2010, o el 2010 fue mágico y ya está. No, el 2010 lo que hizo fue ponerle nombre a todo ese cúmulo de especificidad. La especificidad es ese encuentro, esos conceptos, ese nucleamiento de profesionales con el tema, donde hay un marco teórico, donde hay una demanda, donde hay un uso social de eso. Y luego se le puso nombre y se lo oficializó. Digamos, en un primer momento, los que saben del trabajo social forense, lo que se llamó la tutela
es como aquellos antecedentes del trabajo social forense. Después se empezó a hablar de criminología, después se empezó a hablar de trabajo sociojurídico. Hoy hablamos de trabajo social forense, Sí. pero yo no puedo decir que el trabajo social forense existe del 2010, no puedo decir eso. Yo no puedo decir hoy el trabajo social clínico y lo terapéutico existe ahora, no, existe desde la misma génesis de la profesión y en nuestro país nunca terminó. La reconceptualización Exactamente. fue un movimiento más que nada, o sea, tendió a ser fuertemente, es un movimiento académico, pero no impactó en la práctica, en el ejercicio, de tal manera, cuando lean el artículo, se van a dar cuenta cómo explícitamente, desde la década del 50 hasta hoy, Argentina nunca paró de ejercer el trabajo social terapéutico, desde el 50 hasta hoy. Quien diga la reconceptualización quitó todo lo que es la práctica directa, déjeme decirle que estamos creyendo algo que no es. Con el artículo lo que yo demuestro es cómo nunca acabó la práctica directa del trabajo social, con personas y con familia. Por mencionarte dos instituciones, Capia, de Marilí Contreras. Capia era en los 80, Marilí Contreras, trabajadora social, junto con dos psicoanalistas, formaron Capia, donde brindaban asistencia a familias y a personas, donde tenían 60 terapeutas, 20 eran trabajadores sociales y trabajaban de manera privada, ya en los 80. En los años 90, Vínculos de Marta Ferreira hacía consultoría, hacía terapia familiar en su consultorio en La Plata. Entonces, no digan que esto se acabó. Hoy tenemos a las colegas Mónica Chadi, a María Eugenia Guerrini, digamos, a todos ellos. Entonces, la práctica privada nunca paró en nuestro país. Y lo último, ya para ir entrando a otro tema, el trabajo social tiene muchas prácticas que le son propias terapéuticas. ¿Está bien? El trabajo social creó, primero que sentó las bases de lo que es la terapia familiar. Primero, porque Virginia Satir, trabajadora social, que injustamente en los libros que se traducen al español la ponen como simplemente psiquiatra, la ponen algunos, cuando es trabajadora social, Virginia Satir sentó las bases de lo que hoy se conoce como terapia familiar, y ya en los años 60 recién los psicólogos empezaban a preguntar si lo familiar influía en la constitución psíquica de las personas. Para esto los trabajadores sociales veníamos haciendo terapia desde hace rato. Eso está en el artículo, los antecedentes que hay, de cómo ya los trabajadores sociales hacían terapia, porque los trabajadores sociales iban a las casas de las personas. La psicología, me corrijo, la psicoterapia es en lo que evolucionó la psicología, porque cuando la psicología surgió como una profesión psicodiagnóstica, no psicoterapéutica. Después se empezó a convertir en terapéutico, está bien, pero lo terapéutico en Argentina nos pertenecía a nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros le decimos, todos dicen, no, esto del trabajo social clínico es nuevo? No. Y yo me digo, si fuese nuevo, ponele que no, porque ya dijimos que no y ya hay evidencia que no. Pero vos ponele que uno diga, bueno, sí, es nuevo. ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué no le decimos a los psicólogos entonces que sigan observando ratas y sigan haciendo psicodiagnóstico? ¿Por qué no les decimos a los psiquiatras que solamente hagan tratamientos de shock, de camisa de fuerza, de baños de agua fría y listo? ¿Por qué no nos permitimos nosotros también evolucionar? ¿Por qué hoy hay tanto auge del trabajo social clínico? No es moda, es visibilización. ¿Por qué hoy se está visibilizando tanto? ¿Será porque hay una necesidad coyuntural de las comunidades con las que trabajamos? ¿Será que nuestra profesión también está evolucionando hacia otra frontera? ¿Será eso? Seguramente. El trabajo social primero sentó las bases de lo que se conoce como terapia familiar. Segundo, creó las terapias narrativas. Después creó la terapia centrada en soluciones. Creó las prácticas antiopresivas. Creó la terapia centrada en fortalezas. Todo lo que estoy nombrando es creación de trabajo social y que le son propias. Ahora, ¿sabés cuál es la injusticia?
que yo veo muchos psicólogos diciendo, soy terapeuta narrativo. Veo cursos que psicólogos dictan sobre terapia centrada en soluciones. Veo cursos que dicen, hago terapia narrativa, un curso, pero trabajadores sociales no. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Ahora, qué raro, ¿no? Que un psicólogo haga terapias narrativas cuando para hacer terapia narrativa tenés que ser trabajador social. Porque ¿sabés vos lo que es la terapia narrativa? La terapia narrativa es trabajo social crítico aplicado en práctica directa. Entonces, nuestras formaciones tienen que ver con las opresiones estructurales, no cómo las estructuras causan opresión. Justamente lo que viene a hacer la terapia narrativa, a poder cuestionar esos discursos de opresión y cómo las estructuras nos causan opresión. Digo, pero ese es un saber que lo tiene el trabajador social. Entonces, ¿cuánta gente se apropia de lo nuestro? Nosotros no decimos nada. No más, colegas, no más que eso. Apropiémonos de lo que nos pertenece porque hemos creado suficiente saber, conocimiento que lo es propio. Es más, hasta hemos aportado cuánto de lo que hoy se conoce como counseling. ¿Sabes quién creó lo que se conoce hoy como terapia ocupacional? Una trabajadora social. ¿Sabes quién inspiró a Karl Marx para, Carr es el nombre, pero el que creó el counseling? Dos trabajadoras sociales. Entonces, tenemos esta tradición en nosotros. Entonces, es importante no callarnos, que nadie nos diga que no podemos hacer esto, que nadie diga que lo terapéutico no es de nosotros, porque también hay una idea. Yo acabo de mencionar que en 1962 se egresaron los primeros psicólogos. Me pregunto, ¿cómo sanaban los traumas nuestros abuelos entonces? No es si no iban a psicoterapia. Digo, no es, por favor, hay que ir a psicoterapia si lo desean y lo necesitan. Digo, no es la única manera. Y tampoco estoy hablando de pseudociencias ni pseudoterapias, no, por favor. Pero digo, habemos otras profesiones, digamos, que también podemos dar respuestas a los problemas que le acontecen a las personas y a las comunidades. Que el violador vaya preso, esto es terapéutico. Digo, sin duda va a causar un bienestar subjetivo a quienes estaban padeciendo el sufrimiento de esa persona. Que el violento sea excluido de casa, sin duda eso va a traer un bienestar psicosocial a la persona. Que se puedan gestionar los medios para que se le garantice el derecho de acceso al trabajo a una persona, sin duda eso va a repercutir en un bienestar psicosocial de esa persona. Digo, nuestro quehacer también es terapéutico. Cuando dicen, no, yo solamente hago informe social, perdón, vos estás yendo a una casa, estás viendo cara a cara a alguien y ese informe después va a tener un resultado, ¿está bien? Y no trabajamos con cosas, colegas, trabajamos con gente, con personas, y nuestras intervenciones sí causan un desvío, sí causan un cambio, sí son terapéuticas. Así que nadie nos diga que esto no es nuestro, que no nos pertenece, esto no es así. Vos sabés, Nahue, que cuando yo arranqué, en realidad, antes de instalarme, yo empecé a buscar información para ir por este lado, porque siempre fue una inquietud que tuve. Bueno, así como hablaba de la corriente que hay sobre el trabajo social clínico en Europa, nosotros en Latinoamérica tenemos muy fuerte Chile, y sin querer, en uno de los libros que tenía hace muchos años, que estaba buscando a ver antecedentes, en la revista Escenario, que es de La Plata, si no me equivoco, había un material por unos trabajadores sociales de Chile, donde hablaban con respecto al trabajo terapéutico, y una de las cosas que decían que, bueno, que el trabajo social terapéutico existe de Mary Richmond con el trabajo social de caso. Y esto que vos contabas, que el trabajo social era anterior a la creación de la psicología, y decía que ellos se crearon en el momento en que el trabajo social estaba en plena reconceptualización, y en esta pelea que hubo en ese momento, ellos ganaron ese espacio que nosotros lo fuimos dejando. Entonces eso también me hizo mucho ruido a mí, y la verdad que también cuando descubrí lo que vos estabas haciendo, yo dije, bueno, o sea, necesitamos saber un poco más y esto, que nos des esta claridad que nos estuviste dando y ubicándonos en un montón de cosas que vos estás contando, y yo digo,
sí, esto lo dimos, o sea, Carlos Guerole habla mucho sobre el trabajo familiar terapéutico, Liliana Barr también, entonces también son teoría propia nuestra, que nosotros la fuimos dejando de lado, y después vos decías algo así como que es muy común decir voy al psicólogo, y sin embargo son muy pocos los que dicen voy a ver mi trabajadora social o mi trabajador social. Incluso una de las personas que yo trabajé el primer tiempo me decía, le dije a mi familia que me iba a ver una psicóloga, porque no me podía mencionar aparentemente desde mi profesión. Y esto, estás hablando Mira, de que de las problemáticas son de todos, porque justamente el abordaje es integral y es multicausal, y también las teorías son de todos, no son específicas de una profesión o de otra. mira, justo mencionarte a Carlos Heroles, Ujú. y le quiero contar, acá está el libro, uno de sus libros, Carlos Heroles, Familia y Trabajo Social. Esto fue en el 1990, fines Sí, de 1990, este libro. Mirá lo que dice el libro. Un enfoque clínico e sí, interdisciplinario de la intervención profesional. Autor sí, argentino, editorial argentina, siglo pasado. Entonces, exactamente. esto no es nuevo, colegas, esto está. Simplemente lo que estamos haciendo es visibilizarlo y que tome fuerza. No puede ser que hayamos perdido tantos campos. Perdimos, nos dejamos ganar por los abogados con la mediación familiar. Nos corrieron de la mediación los abogados. No sigamos perdiendo terreno. Me parece que esto tiene que ver, insisto, con la falta de claridad que hay de nuestro objeto de intervención, porque es como que, bueno, sabemos un poquito de todo, pero ¿qué específico? Trabajamos con personas. Sí. Carlos Marcheschi, trabajador social, en sus libros, que los recomiendo, El lazo social, él habla de lo terapéutico del trabajo social, trabajador social mendocino, y él propone que el objeto de intervención, de estudio del trabajo social, es el lazo social, justamente. Entonces, no dejemos que nadie nos diga que no podemos hacer esto. Aparte, en nuestro país, en Argentina, somos parte del equipo básico de salud mental en nuestro Sí. país. Entonces, de hecho, los informes de salud mental tienen que estar firmados por un trabajador social, un psicólogo, un psiquiatra, pero no quiero hablar de salud mental como lo sanitario, porque no es solo lo sanitario salud mental, ¿está bien? Lo que hace Nancy, atendiendo gente, digamos, asesorando, digamos, eso es salud mental también. El trabajo social clínico aborda a la persona en su ambiente, trayendo, o sea, apuntando a tener un bienestar subjetivo en la persona, ¿está bien? Entonces, la salud mental no es solo ir al hospital, no es solo que me atienda el psicólogo o el psiquiatra. Yo trabajo en la Universidad del Comahue, ya lo dije, como trabajador social y estoy a cargo de la Secretaría de Bienestar de la Facultad de Ingeniería y tengo a mi cargo un espacio de escucha y orientación universitaria. Y a ese espacio de escucha vienen muchos estudiantes con situaciones de estrés, de nervios, y uno los escucha, empieza a hablar, y cuando se van todos me dicen, bueno, usted es psicólogo, ¿no? Y no, yo le digo, trabajador social. Y yo hago seguimiento de caso porque vienen una vez y le digo, bueno, a ver, vení, te espero la semana que viene, y puedo darme esa libertad de seguir, digamos, es mi incumbencia. Nuestra ley de ejercicio profesional, trabajamos con personas, con familias, digamos, ¿y qué? ¿Con personas qué? ¿Qué hacemos con la persona? Trabajamos sobre ese malestar. Entonces, las prácticas antiopresivas se nutren de una autora, digamos, acá tengo el nombre, no me quiero, de una autora feminista, Marion Young, que ella habla de la justicia social. Y la justicia social, dice ella, no es solamente la igual distribución de los recursos materiales. La justicia social es poder eliminar esas formas de opresión institucionalizadas que impiden que nuestra sociedad, ampliar nuestra sociedad y generar, digamos, son esos discursos con los que venimos. Poder empezar tener un espacio para que una persona pueda cuestionar los discursos que por años la mantuvieron en un lugar, digamos, eso pertenece a la justicia social, que pueda cuestionar eso. Yo ahora estoy leyendo un libro de Amilda, siempre se me olvida el apellido de esta señora, de Eddie Montaldo, ¿no?
de Editorial Humanitas, del año 1965. Ella escribió un libro que se llama Psicología y Asistencia Social Individual. Ella era profesora en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de Trabajo Social, y ella, trabajadora social, digamos, ella enseñaba, digamos, el tratamiento de caso, digamos, ¿por qué ¿por qué no nos permitimos hablar de ese modo también? Ayer, en Argentina esto también lo quiero aclarar, en Argentina yo en mi investigación me encontré con lo que acá en Argentina muy fuerte se denomina socioterapia, ¿sí? Entonces, socioterapia, en Argentina tenemos una gran tradición. Yo digo socioterapia y por ahí se les vienen algunas que otras personas, pero son muchísimas las personas que en Argentina ejercen esto que denominan socioterapia, ¿sí? ¿Qué es la socioterapia? De hecho, en mi investigación encuentro libros de los años 1970 de psiquiatras hablando de socioterapia, ¿está bien? Psicólogos que tienen libros de socioterapia. En Argentina, en la década del 80, ya se dictaban cursos de socioterapia, lo dictaban psiquiatras del proyecto UOMO que venían de Italia, ¿está bien? ¿Qué estoy queriendo decir? La socioterapia es una modalidad terapéutica, ¿está bien? Que le es afín a psicólogos, que le es afín a psiquiatras y a trabajadores sociales. Todos ellos, profesiones, aún psicopedagogos, antropólogos, hacen socioterapia. Es una modalidad terapéutica, que por lo general los psiquiatras lo hacen con grupos de personas adictas y demás, porque tiene una tradición muy psiquiátrica la socioterapia. Sí. ¿Qué pasó acá en Argentina con ese término? En los años 80 aparece el libro de socioterapia de Lucimar de Oliveira Costa, una brasilera, que a ver si lo tengo acá, que lo que Lucimar habla es justamente de socioterapia y las trabajadoras sociales que por aquellos años ya tenían ley de ejercicio profesional, dijeron, wow, lo que nosotros hacemos es socioterapia, porque ya hacían terapia de grupo, qué sé yo. Sí. Entonces, empezaron a llamarle socioterapia a eso que hacían, ¿está bien? Sí. Y está muy bien, porque fue el término que acuñaron, y cuando yo escuchaba sus relatos, decían lo siguiente: hablábamos de socioterapia porque los psicólogos nos perseguían acusándonos de que hacíamos psicoterapia. Sí. Entonces, estas trabajadoras sociales de aquellos años dicen, nosotros les decíamos, no, nosotros no hacemos psicoterapia, hacemos socioterapia, claro, porque leyeron esto y esto le daba nombre a todo lo que venían haciendo. Obvio, entonces, este término, por aquellos años, ahí, a ver, ahí te iba a decir que ahí Silvi dice, todo el tiempo somos el espacio de escucha. Y es verdad. Todo el tiempo. Entonces, sí. Por aquellos años, ese término, socioterapia, fue acuñado no solo para poner nombre a lo que hacían, sino también fue una herramienta de defenderse de la persecución, sí, de la persecución de los psicólogos, ¿está bien? Ahora, cuando yo hice, y eso está muy bien, ahora, cuando yo hice esta investigación, entrevisté a muchísimas colegas, ¿sí?, de nuestro país, tanto del norte, del este, del oeste, del sur, del centro del país, y me encontré con muchas colegas que ejercen trabajo social clínico, que lo denominan como tal, que cuentan con la formación tal para ejercer trabajo social clínico. Me encontré con otros grupos, con varias, por eso digo, son muchas las socio-terapeutas, no son solo algunas, ¿sí? Entonces esto lo quiero aclarar porque dicen, dijo algo de ella, no. Y algunas socioterapeutas, me encontré como con 3 grupos de socioterapeutas. Unas trabajadoras sociales que dicen, sí, yo hago trabajo social de la modalidad socioterapéutica, pero yo sé que en la práctica estoy haciendo trabajo social clínico, me decían algunas. Otras que me decían, no, que desconocían lo que era el trabajo social clínico, ¿no? Para mi sorpresa, desconocían, no lo conocían. Gente que ejercía terapia desde hace años, desde el trabajo social, dice, no sé lo que es el trabajo social clínico, y me encontré, para mi sorpresa, con un tercer grupo de socioterapeutas que estaban totalmente en contra del trabajo social clínico, y eso fue muy sorpresivo para mí, porque eran terapeutas, trabajadoras sociales, que ejercían la terapia del trabajo social con la modalidad socioterapéutica, pero estaban en
contra y me decían, no, no, esto no es así, y entre sus argumentos eran que el trabajo social clínico no es de Argentina, que esto es nuevo, también lo decían, y yo digo, lamentablemente, porque eran trabajadoras sociales que terapeutas. Y otras de los discursos que me decían eran dos cosas de las que yo cuestiono, es, nosotros no nos ocupamos de la salud mental, sino de la salud social, decían, cosa que me hace mucho ruido. Y después, otra cosa que decían era lo siguiente, decían así, el trabajo, la socioterapia es exclusiva del trabajo social y la psicoterapia de los psicólogos. Esos son los argumentos que yo capté de estas personas que son detractoras del trabajo social clínico, aunque sean trabajadoras sociales terapeutas. Entonces, lo que cuestiono es, sí nos ocupamos de la salud mental también, primero porque también hay una ley de salud mental donde estamos incluidos, digamos, si bien vuelvo a decir, la salud mental no es solo lo sanitario, pero bueno, y cuando me decían, el trabajo de socioterapia es exclusiva del trabajo social, es lo que yo en el artículo, ese argumento lo derribo con propias evidencias argentinas, digamos. Yo en el artículo pongo cómo en los 80 ya habían cursos de socioterapia que lo dictaban psiquiatras, psicólogos, y que quienes se formaban eran psicólogos y psiquiatras y trabajadores sociales, cómo hay libros que hablan de socioterapia, escritos por psicólogos sociales, por psiquiatras, y pongo un montón de definiciones que hay de socioterapia por las grandes instituciones de psicología, sociología, y que en realidad la socioterapia es lo que hacen los sociólogos en Estados Unidos, ¿está bien? Y que es una modalidad terapéutica que en Argentina, esa modalidad terapéutica se vio muy enriquecida por las trabajadoras sociales, sin duda, pero quiero aclarar que la socioterapia, yo hago la analogía en el artículo y digo, tenemos un planeta que se llama sociatría, porque ese es otro concepto que no lo voy a desarrollar ahora, sociatría, que es argentina también ese concepto. Tenemos la sociatría, tenemos lo que se llama terapia Gestalt, terapia familiar, terapia sistémica, socioterapia, otro planeta que se llama cognitivo-conductual, como diferentes planetas, ¿no es cierto? Ahora, el universo se llama trabajo social clínico, y tenemos en ese universo estos diferentes planetas. El paraguas es el trabajo social clínico, los socioterapeutas es lo que se cobija debajo, lo socioterapéutico se cobija debajo de ello. Entonces, eso fue un argumento que también tuve que lo cuestiono con evidencia, ¿no es cierto? Claro. Entonces, la especialidad es trabajo social clínico. Lo que estamos abogando desde la Red Argentina de Trabajo Social Clínico es promover que se cree la especialización, la especialidad en las universidades. Ya, bueno, porque ya es tiempo. Entonces, la Argentina tiene una red de trabajo social clínico. Soñamos a futuro en convertirnos en asociación para más adelante, junto con otras asociaciones de trabajo social clínico, que crear la Federación Latina, ¿no?, de Trabajo Social Clínico. Entonces, tiene mucha tradición Argentina en esto, y le enseña a muchos, porque hay autoras, digamos, que ponen cómo la Argentina, digamos, se nutren de ello, ¿no? Quiero seguir terminando con una frase de Natalio Kirchnerman del año 1969, en su libro Servicio Social de Grupo, en el capítulo 5, Natalio Kirchnerman dice: negar el carácter terapéutico del trabajo social, sea cualquiera el método que apliquemos, es reconocer que no hacemos trabajo social, aunque se crea lo contrario. Ya en el 1960 lo decía Natalio. Wow. No podemos negar que el trabajo social es terapéutico. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vos te querés despedir y yo quiero que cuentes lo del Congreso de Trabajo Social Clínico. No, sí, yo digo porque no quiero robarte tiempo, pero yo no tengo problema, me quedo. Una hora me parece, pero bueno, por lo menos que cuentes eso para que los que les interesa se sigan informando con vos. Sí, bueno, me pueden seguir por las redes sociales, en Instagram, Trabajo Social Clínico Argentina, por Facebook también, Trabajo Social Clínico Argentina, y en YouTube, Trabajo Social Clínico Argentina. Propulsé la creación de la Red Argentina de Trabajo Social Clínico en el mes de julio, y en el mes de agosto hice lo que denominé el primer Congreso Nacional de Trabajo Social Clínico. Fue algo virtual,
que digamos ya no está en la red, pero estoy subiendo las conferencias individuales, las voy subiendo a YouTube. Ahora si ustedes entran a la página van a escuchar la primera conferencia y después así sistemáticamente iré subiendo todas. Y el congreso lo que hice, bueno, fue entrevistar, acá hay alguien comentando, dice, si lo hubiéramos escuchado antes, Nancy, nos hubiéramos evitado ese pequeño malestar. Algo sabrán ahí ustedes que... Bueno, Sí, nunca... también es muy hermoso lo que dicen, así que gracias. Bueno, y lo que hice en ese congreso fue invitar a, bueno, todas obviamente, personas de Argentina, muchos de ellos con libros de Argentina, eh, trabajadores y trabajadoras sociales clínicos. O sea, quiero que sepan que en Argentina contamos con trabajadoras y trabajadores sociales clínicos formados, o sea, con formación posgradual en clínica. O sea, y eso es importante saber. Si bien nosotros, como trabajadores sociales, tenemos una dimensión comunitaria porque trabajamos con comunidades, tenemos una dimensión terapéutica porque trabajamos con gente, escuchamos los malestares de las personas, ¿sí? Lo clínico tiene que ver con una especialidad, y por eso estamos abogando por la especialidad, porque es necesaria la formación posgradual en alguna corriente teórica, ¿está bien? ¿Y por qué queremos la especialidad de trabajo social clínico? Porque, bueno, como Argentina tiene una gran tradición socioterapéutica, todas las socioterapeutas fueron formadas por corrientes muy psicologizadas. Entonces, el trabajo social tiene propias corrientes, eh, el trabajo social tiene corrientes propias terapéuticas, ¿está bien? Entonces, lo importante de formarse en clínica desde el trabajo social con trabajadores sociales. Dice, ¿podés repetir dónde está la especialidad? La queremos crear y queremos que esté en la Universidad Nacional del Comahue, obviamente. El año que viene lanzaremos algún diplomado de la universidad, pero por lo pronto en Argentina no existe. Te puedo recomendar, Silvi, que vos, si te interesa, entres a la página del Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico en Argentina, Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico, primero porque son pioneros en la formación clínica del trabajo social en Latinoamérica, ¿está bien? Sacando a Puerto Rico. El Instituto Chileno es pionero y toda la formación es dictada por trabajadores y trabajadores sociales clínicos. Entonces es una formación muy de vanguardia la del Instituto Chileno, así que les invito a que puedan postularse porque el año que viene ya arranca la nueva corte. Entonces, volviendo al Congreso, yo invito a gente que se formó ahí, en ese Instituto Chileno, invito a gente que ya tiene tradición realizando procesos terapéuticos en Argentina, bueno, y armamos el Congreso, ¿no? Sí, es virtual, el diplomado y bueno, y entonces lo que hicimos fue, justamente se llamó historias alternativas, ¿no? Porque para quienes decían esto es nuevo, esto no, qué sé yo, bueno, ahí estuvimos con Marilí Contreras, estuvimos con toda gente que fue pionera, estuvo Mónica Chadi, Mónica Corsini, María Eugenia Guerrini, toda gente Vanessa Imeta, Máximo Leres, Víctor Hugo Mamaní, Daniel Ocampo, Raúl Salas, digamos. Así que eso lo pueden ver en YouTube, después vamos a poder ir subiendo sistemáticamente cada exposición. Y el año que viene se viene el segundo congreso también, así que Argentina tiene esta gran tradición, digamos, ¿no? De esto, y es momento de visibilizarlo. Mira, un dato no menor, en Estados Unidos, quienes realizan el 80% de los diagnósticos en salud mental son trabajadores sociales, porque los psicólogos no trabajan en su mayoría en la salud pública. Los psicólogos, digamos, para decir soy psicólogo, tienen que estudiar como más de 4 o 5 años a diferencia de acá, y cuando ya se reciben, digamos, no están en el servicio público, sino que están en consultoría privada o en investigación. Quienes están en servicio público, atención psicológica, son trabajadores sociales clínicos en Estados Unidos, y son los que diagnostican el 80% de los diagnósticos de salud mental, lo hacen trabajadores sociales, digamos. Así que, obviamente es otro país, pero digo, volvemos a lo mismo. No por ser de otro país no vamos a poder tomar ideas, no vamos a poder repensar qué es lo que pasa. Como trabajadores sociales, sí. No, termina tu idea, termina. Sí, como trabajadores sociales, digamos,
A ver, porque aparte, otra cosa te digo, hay estudios que dicen cómo la principal causa que afecta la salud mental son las injusticias sociales, ¿sí? La injusticia social es la principal causa de afección en la salud mental. Nosotros y nosotras, trabajadoras y trabajadores sociales, ¿qué decimos siempre? No, trabajamos por la justicia social, los derechos humanos y la justicia social, bla, bla, bla. Excelente, muy bien. Entonces, decime vos, trabajadora y trabajador social, ¿qué me vas a decir de la depresión? ¿Qué me vas a decir vos, trabajadora y trabajador social, de la ansiedad? ¿Qué me vas a decir vos, trabajador y trabajadora social, del trauma? Si me estás diciendo que la injusticia social causa afección a la salud mental, bueno, pues bien, ¿qué me vas a decir vos, trabajadora social, de la ansiedad, la depresión, el trauma? Pero no, ¿qué dice el psicólogo? No, no me digas, no me copies lo que dice otro. Vos, trabajador y trabajadora social, ¿qué me tenés para decir del trauma, de la depresión? Tenemos para decir, podemos decir. Hay que formarnos, sabemos qué decir, pero se tiene que acabar el miedo. Tiene que acabar el miedo de decir, ay, no, ¿cómo no vamos a poder decir nosotros acá, o sea, que cómo el ambiente está afectando, te está trayendo malestar subjetivo a esa persona? ¿Cómo no lo vamos a poder decir? Que no nos digan que no lo podemos decir. Es importante que nos posicionemos, es importante que no nos dejemos correr, tenemos que formarnos y alguien me dijo, no hay que pelear, hay que demostrar, tenemos que demostrar que sí podemos. Yo agradezco a Dios, realmente en el trabajo en el que estoy, mi palabra es como muy valorada, es tenida en cuenta. Obviamente trabajo en la Facultad de Ingeniería, imagínate, no hay como mucha corriente de lo social o humanista, entonces como lo que yo pueda aportar es bien recibido, ¿no? Entonces es como que se me consulta, bueno, ¿y vos qué pensás de esto? ¿Y vos cómo ves esta situación que pasó de violencia, de esto, lo otro, ¿no? Entonces es nuestro campo, que nadie nos diga que no. No trabajamos con cosas y con abstracciones, como decía Natalio Kirchnerman. Trabajamos con gente. Natalio Kirchnerman decía, cuando trabajamos en el bienestar de una persona, yo lo parafraseo, decía, estamos trabajando en la comunidad toda, porque esa gente, esa persona está inserta. Mira, te lo leo literal. Dice Natalio Kirchnerman en su libro Atención individualizada y familiar, del año 1989 por Editorial Humanitas. Natalio dice así: lo individual nunca es tal. Hay siempre un sujeto relacionado en una situación en la que están presentes las personas de los grupos a los que ha pertenecido o pertenece, y en especial el de su familia, en un contexto y en una cultura determinadas. Desde nuestra perspectiva de método único, no hay diferencias esenciales entre trabajar con una persona o con una vecindad. Resolver el problema de una persona es resolver la versión particular, singular, de un problema general. Un trabajador social clínico de Argentina escribió esto. ¿Sabes qué es eso? Persona en su ambiente, trabajo social clínico. Entonces, cuando nosotros decimos trabajamos con el malestar de la cultura, bueno, a ver, pero a vos te viene a ver una persona, a vos te viene a ver un grupo, una familia. No te viene, yo no le puedo decir, señoras y señores, ustedes están así porque pertenecen a la clase dominada del sistema capitalista, porque ya lo saben. Yo tengo que poder trabajar otras cuestiones con esa familia, con esa persona. ¿Está bien? Entonces, digamos, esto es nuestro campo, esto es lo que nos pertenece, y tenemos que hacerlo valer. Ahí Silvi dice que está totalmente de acuerdo con lo que vos decís y que el sujeto aislado no existe. Me gustaría, Nahue, que como para ir cerrando, invites, o sea, lo estuviste diciendo, pero reafirmen esto de que se animen a este campo. Justamente también yo cuando me animé a esto es como estamos todos tan acostumbrados a trabajar para el Estado y en las condiciones que por ahí la mayoría de los colegas la están pasando mal, y por ahí este campo, si bien es difícil comenzar, es un campo por descubrir y que de a poco podemos ir desarrollándolo y puede ir creciendo también, así como decía, capacitándonos y recuperando un poco lo que es nuestro también. Sí, primero recordarles, y no nos olvidemos, de que constitucionalmente tenemos el derecho de ejercer la profesión en libertad.
tenemos la libertad de ejercer nuestra profesión por derecho constitucional. ¿Está bien? Somos libres de ejercer nuestra profesión en libertad. Es un derecho de la Constitución. ¿Está bien? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, estamos muy atados a discursos, no que el Estado acá, que el Estado allá. ¿Y a dónde van a trabajar todos los trabajadores sociales? Al Estado. O sea, una profesora decía, trabajamos con el enemigo. O sea, cuando en realidad nosotros cuestionamos al Estado. Entonces, pero vamos a trabajar todo ahí después. Sí. ¿Cómo puede ser? Entonces, a mí, esto debo decirlo, mi total ignorancia, me acuerdo, hice un curso en otro país, así virtual, con gente de otro país, donde la educación es toda privada, ¿viste? Y me tocó hacer un trabajo en grupo, y para mí era muy raro escuchar a gente que había estudiado en universidades privadas cuestionar el Estado. Era muy raro, porque yo digo, nosotros que estudiamos en universidades públicas, ¿cómo vamos a estudiar en una universidad donde se mercantiliza la educación? ¿Cómo vamos a cuestionar Y realmente esta gente tenía muchísimas herramientas más que yo para cuestionar el status quo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiero decir con esto? No quiere decir que porque vos hagas ejercicio privado no vas a estar generando cambios ni vas a estar trayendo bienestar. También los cambios vienen desde otros ámbitos, no solo desde el Estado. Hay ámbitos alternativos que podemos generar y tenemos la libertad de hacerlo porque la Constitución así nos avala y la ley de ejercicio profesional también. Entonces, una profesora que estudia para ser profesora y garantizar el acceso a la educación de los estudiantes, puedes trabajar en una escuela pública, privada o dar clases particulares en su casa y cobrar por ello, y aún si lo hace, está garantizando el derecho a la educación. Entonces, un trabajador social puede trabajar para el Estado, puede trabajar de manera privada, cobrar por ello, y aún allí estar generando cambios y cuestionando el status quo y ejerciendo y promoviendo la justicia social, de igual manera. Entonces, no nos encorsetemos con que solamente desde el Estado vienen los cambios, porque en realidad muchos cambios no están viniendo tampoco. Entonces, no estamos pudiendo generar. En los años 80, cuando las trabajadoras sociales salieron a hacer trabajo independiente, no fue para querer cobrar y mercantilizar la salud mental, fue porque en sus trabajos no podían demostrar todo lo que el trabajo social podría hacer. Y desde los años 80 se lanzaron a hacer trabajo social para poder demostrar los alcances de la profesión y explorar los alcances de la profesión. No sabemos nosotros todos los alcances que tiene esta profesión, que es tan rica y tan con tanto alcance, ¿no? Con tanta que podemos contribuir tanto al bienestar de los pueblos y las comunidades en las que estamos. Así que anímense, colegas, anímense. Cada uno tiene un proyecto, un potencial. Felicito a Nancy. Cada uno es bueno en un área. Especializate en eso. Hay algo que es propio del trabajo social y que lo puede hacer el trabajo social, simplemente. Podemos ir a las casas de las personas pueden venir a consultarnos al gabinete. Nuestra mirada es totalmente diferente. Tenemos lentes diferentes. Dice, están limitados trabajando en el Estado, me encanta que puedan trabajar con libertad. Gracias. Bueno, sí, Nahue, la verdad que muy agradecida con este espacio, me encanta, da para hablar un montón, sobre todo porque tenemos un montón de cuestionamientos, me parece, un tema que no se habla en todos lados. Te felicito yo a vos por hacerlo visible y porque, bueno, levantaste esta bandera y lo estás haciendo... los está haciendo llegar a distintos puntos del país. Y bueno, te agradezco esto de que estás acá acompañando este espacio y también esto que los colegas se sumen, que puedan seguirte a vos en tus redes. Gracias, dicen ahí. Y bueno, que sigan investigando, también es seguir empoderándonos como profesión y también en este espacio de lo clínico y lo terapéutico. Así que muy agradecida con este espacio. Muchas gracias, Nancy, por el respeto, la convocatoria, y gracias a las personas que, bueno, ahí se mantuvieron comentando, atentos, así que atentas, muchísimas gracias, muchas gracias. Y va a quedar guardado, así que lo pueden volver a mirar o lo pueden compartir también. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Nancy, gracias. Gracias. Chao, chao, gracias. Hasta luego. Luego.